Bien, buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar en esta ocasión, a esta hora, un día miércoles, nuevamente eh, participando en nuestro ciclo de webinar para encargados de protección radiológica o oficiales de protección radiológica, ¿ya? En esta instancia de conversación y aprendizaje. El día de hoy vamos a conversar con un gran invitado, ¿ya? Del cual vamos a estar hablando y aprendiendo de magnitudes, unidades dosimétricas y detectores, ¿ya? Antes de comenzar, y creo que es muy importante, señalar que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta agrupación, ¿ya? Eh, en base a esto mismo, a todos los participantes, quienes tengan nombres de pila en su asistencia de Zoom, les solicito por favor puedan cambiar sus nombres, colocar sus nombres propios personales, ¿ya? A la vez también señalar que quienes tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat, ¿ya? O bien esperar a que nuestro invitado termine su presentación para hacer sus preguntas oralmente. Entonces, a quien tenemos hoy es a nuestro amigo Leonardo Segura, ¿ya? Quien es ingeniero químico, ¿ya? Magíster en tecnología nuclear, ¿cierto? Y dentro de su experiencia, él es el director técnico y gerente técnico de la empresa Ingefisi, ¿ya? Además, también ha sido OPR de la Fundación Arturo López Pérez, ha trabajado también en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Así que ese es su LinkedIn. Quienes quieran también enviarle una invitación para hacer sus amigos en la misma plataforma y compartir experiencia, también siempre es bienvenido a estos contactos. Así que dejo en este instante a Leo para que pueda pasarnos su presentación. Así que Leo, dejo de compartir pantalla. Adelante. Gracias, Diego. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como yo soy un poco porfiado, no le hice mucho caso al título. En realidad no es de porfiado, sino que lo que se buscó fue tratar de profundizar un poco en la presentación anterior que se realizó el año pasado y enfocarlo un poco más en la parte práctica. Nos gustaría que esta presentación generara discusión y que de alguna manera no sea simplemente un discurso expositivo respecto de qué cosas son las magnitudes, unidades y cómo funciona un sistema de detección, sino que tratar de generar un cuestionamiento y aterrizarlo un poco a la práctica. Así que voy a comenzar. Bien, entonces esto se llama Sistemas de Detección, Aplicación, Criterios e Interpretación de Mediciones. Y se acabó. Esa era la última. Ahora sí. Bien, vamos a hablar acerca de magnitudes aplicadas a la protección radiológica, vamos a tocar también un poco de magnitudes derivadas, sistemas de detección, básicamente cómo aplicamos los sistemas de detección en las mediciones, el objetivo de la medición y la vigilancia radiológica individual y ambiental. Como primer cuestionamiento, preguntarnos para qué medimos, cuál es el objetivo de la medición. ¿Para qué utilizamos cada tipo de detector? Acá en la imagen observamos distintos tipos de detectores y si es que todos los detectores nos sirven para lo mismo. En la medida que vayamos avanzando en la presentación, la idea es que podamos ir resolviendo
poco a poco estas interrogantes. Observamos acá en esta primera diapositiva distintas marcas, distintos tipos de detectores. Y la respuesta a si es que todos los detectores sirven para lo mismo, obviamente no. Cada tipo de detector tiene su función, su objetivo, su forma de medir, su manera en la que interactúa con la radiación ionizante y su manera en la que interactúa con cada tipo de radiación ionizante. Por ejemplo, si nosotros estamos en presencia de un campo de radiación gamma, y utilizamos este detector de neutrones que está acá, este que tiene una bola, vamos a medir fondo. Y no es porque el detector esté malo, sino que su principio de funcionamiento no es adecuado para medir radiación de tipo electromagnética. Requiere entonces que una partícula no cargada y con masa, como es el caso de un neutrón, interactúe y genere un efecto, y ese efecto genere una partícula ionizante, y luego esa partícula ionizante es la que nosotros terminamos midiendo. Si es que nosotros acercamos esta cámara Fluke, ¿cierto?, a una fuente alfa, tampoco vamos a poder medir nada. Y no es tampoco porque el equipo esté malo, sino que no está diseñado para ello. Entonces, como primera respuesta, no todos los detectores nos sirven para lo mismo. Lo que quiere decir entonces que cuando nosotros queremos elegir un detector para realizar una función, ¿cierto? Tenemos entonces que preocuparnos. ¿Qué vamos a medir y para qué vamos a medir? Un poco de contexto y de historia acerca de este concepto de medir. Cuando recién comenzaron las aplicaciones de la radiación ionizante, luego de su descubrimiento, ¿cierto? En el caso de los rayos X en 1895, y en el caso del fenómeno de radiactividad en 1896, ¿cierto? El primero por Röntgen, el segundo por Becquerel. La verdad es que no sabíamos mucho acerca de este tema, no sabíamos las implicancias y estábamos experimentando. Lo primero que se probó fue en el área médica. Y en ese tiempo, en 1928, ya casi 30 años después del descubrimiento de estos fenómenos, ¿cierto? En un Congreso Internacional de Radiología comenzaron ya a preguntarse finalmente a qué se debían estos efectos que se observaban en las personas, ¿cierto? Principalmente lo que se observaba en ese tiempo era eritema. Y entonces empezamos a comprender que existía un efecto adverso, que podía existir un efecto adverso asociado al uso de este tipo de radiaciones. Y no fue hasta 1950, que es cuando realmente se crea o toma su nombre actual la Comisión Internacional de Protección Radiológica, cuando nos dimos cuenta que no solamente existían estos efectos biológicos, que hoy día nosotros lo entendemos como efectos tisulares, como por ejemplo el eritema, ¿cierto? Sino que también existían otros efectos que no eran deterministas, sino que eran estocásticos y que ocurrían a largo plazo, que tenían un periodo de latencia y todo lo que caracteriza los efectos estocásticos. ¿Por qué nos dimos cuenta en ese tiempo? Bueno, porque lamentablemente ya habían ocurrido bastantes accidentes y principalmente después de la detonación de las dos bombas nucleares. Nos dimos cuenta entonces que además de estos efectos deterministas, en este caso particular efectos tisulares, ¿cierto? Existían otros efectos que son estocásticos. Y por tanto, comenzó a evolucionar la protección radiológica. En 1925, estábamos todavía hablando solamente de este concepto de eritema y se fijó una restricción, un límite asociado al, a la aparición de eritema, un 10% de una dosis de eritema por año. Eh, y continuamos evolucionando. Fíjense, solo un dato que en este tiempo ocupábamos como magnitud asociada, la exposición. Aparece aquí alrededor de 70 range en año de rayos X de 200 kb y alrededor de 30 range en año de rayos X para 100 kb. O sea, en ese tiempo todavía nosotros no evolucionábamos al concepto de dosis como lo tenemos hoy día, sino que se hablaba acerca del concepto de exposición. Solo como paréntesis, recordar que el concepto de exposición tiene relación con la carga producida en una masa de aire, ¿cierto? O sea, estamos hablando de ionización de aire.
no de potencial daño biológico como es lo que entendemos hoy día. Continuó evolucionando este concepto, ¿cierto? Continuamos todavía con la magnitud de exposición, Röntgen, hasta que en 1950 aparece recién el concepto de dosis y aparece la magnitud, bueno, las primeras magnitudes asociadas a la dosis y aparece la unidad Sievert. En 1956 una nueva recomendación y por acá en 1977 el límite de dosis que se mantiene todavía en nuestra propia legislación, ¿cierto? En el Decreto Supremo número 3, que son 50 milisieverts por año. Pero también aparece en ese tiempo un concepto nuevo y que dice que todas las exposiciones se mantendrán tan bajas como sea razonablemente posible. Eso obviamente trae a nuestra mente el concepto de optimización de la protección radiológica. Esto quiere decir que nosotros vamos a poner en una balanza el potencial detrimento a la salud y por otro lado eh, el costo asociado a la protección radiológica. Y vamos a buscar un punto de equilibrio entre estos dos, teniendo en cuenta factores sociales y económicos aplicables. Me parece muy relevante este punto por dos razones, porque es de donde nosotros sacamos y mantenemos todavía nuestra legislación desde esta recomendación del año 77 y por otra parte, parece relevante porque aparece el concepto de optimización de la protección radiológica y que finalmente es lo que hoy día es la cuna de nuestras acciones. En el año 91 y en el año 2007, bueno, en el año 91 se propone un límite de dosis efectiva de 20 milisievert año promediado en los últimos 5 años, ¿cierto? Y se mantiene ese mismo límite en la recomendación del año 2007 en ICRP 103, que esto es lo que nosotros conocemos hoy día, ¿cierto? Estos son los límites de dosis efectiva y de dosis equivalente en tejido u órgano. También como recordatorio, la dosis efectiva guarda relación con la estimación de dosis a cuerpo entero y la dosis equivalente guarda relación con la estimación de dosis en algún órgano de forma particular. En Chile, por otra parte, tenemos el decreto 115, un decreto que, según lo que yo he podido averiguar, hasta la fecha no ha sido derogado, es del año 76 y me imagino yo que desde el punto de vista legislativo es un problema que no haya sido derogado hasta la fecha, en situación de algún juicio, me imagino que esto puede salir a la luz. Y digo que es un problema, yo ignorante de todas formas del área legal, me parece que puede ser un problema porque hoy día tenemos dos documentos que tienen carácter de decreto y que se encuentran vigentes, que sería el decreto 115 y el decreto 3 que todos conocemos, que es el Reglamento de Protección Radiológica. Y no sé si es que alguien tiene más información respecto a eso, después nos cuenta si es que ha sido derogado o no. Yo hasta ahora no he encontrado derogación de ese documento. Esto es del año 76. Y en el año 83 aparece el decreto 68, donde establece los mismos límites dosis que teníamos en el decreto 115. Bien, o sea, 5 REM, 30 REM, 75 REM y 15 REM. Eh, Luego, en el año 85, a la luz bajo el alero de la Ley de Seguridad Nuclear, aparece el decreto número 3 y lo que indica el artículo 12 es esto, ¿cierto? Se establecen límites de dosis para cuerpo entero, para cristalino y para cualquier otro órgano de forma individual. Son límites de dosis que están en REM, ¿cierto? Y solamente se establecen de manera anual. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque fíjense que nuestro objetivo, volviendo a la primera diapositiva, nuestro objetivo de medir es comparar respecto a los límites. Para eso es que nosotros medimos. O sea, nosotros medimos para poder comparar con límites y obviamente tomar resguardos respecto a la salud.
Pero tenemos una mala noticia. Los límites de dosis, que según lo que veíamos recién, estaban en términos de dosis efectiva, que es a cuerpo entero, y dosis equivalente en tejido u órgano, no son magnitudes medibles, no son mesurables. O sea, nosotros tenemos un límite, tenemos límites de dosis, pero no podemos medir en esas magnitudes. Por eso es que las llamamos magnitudes de protección radiológica o magnitudes limitadoras. ¿Bien? Son magnitudes que sí nos sirven como un límite, ¿cierto? Pero no podemos medirlas. ¿Qué hacemos entonces? Como no las podemos medir, las vamos a estimar. Y las estimamos de manera conservativa, o sea, tratamos de tender a la sobreestimación. ¿Cómo se llaman estas magnitudes que podemos medir y que nos permiten estimar las magnitudes de protección radiológica? Se llaman magnitudes operacionales. Entonces, si leemos lo que aparece acá, dice que las magnitudes operacionales son empleadas en aplicaciones prácticas de vigilancia y para investigar situaciones que involucren exposiciones externas. O sea, esto quiere decir que nuestros planes de vigilancia, nuestros programas de vigilancia, deben ir de la mano de magnitudes operacionales, porque estas sí las podemos medir. Y eh, además considerar que, por lo menos hasta ahora, para la dosis por incorporación, dosimetría interna, ¿cierto? No se han definido magnitudes operacionales, es decir, estas magnitudes operacionales están dadas para gases externos de radiación. Como resumen, entonces, tenemos magnitudes de protección radiológica o magnitudes limitadoras, que en particular sería dosis efectiva, dosis equivalente. Acá también podríamos sumar en esa categoría, si no me equivoco, a la dosis efectiva comprometida. ¿Bien? Y las magnitudes operacionales, por otro lado, que nos permiten estimar estas magnitudes limitadoras, ¿cierto? Y para las que todavía no contamos con alguna magnitud operacional, o sea, alguna magnitud operacional asociada a la dosis interna. ¿Cuáles son estas magnitudes operacionales? El equivalente de dosis ambiental, H asterisco D, esa D se transforma en un 10 normalmente. Bien, entonces H asterisco 10, que es en la magnitud que están calibradas nuestras cámaras de ionización normalmente. Y el equivalente de dosis direccional H', en este caso 0,07 omega. La magnitud operacional para la vigilancia radiológica individual, o sea, lo anterior, ¿cierto? Era para vigilancia de áreas y ahora para magnitud, o sea, para vigilancia radiológica individual, sería el equivalente de dosis personal, HPD, que sería HP10 para estimación de dosis a cuerpo entero, HP 0,07 para piel, extremidades, manos, etc. Y HP3 para cristalino. Dice acá que las magnitudes operacionales son mesurables, o sea, las podemos medir. Y los instrumentos utilizados para esta vigilancia están calibrados en términos de estas magnitudes. O sea, quiere decir que nuestros dosímetros están calibrados en términos de HP10, HP 0,07, HP3. Esto significa que estos dosímetros han sido calibrados sobre un fantoma. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Si es que nuestros dosímetros han sido calibrados sobre fantoma, quiere decir que han tenido como medio dispersor agua, como símil del cuerpo. Por tanto, no es correcto, no es correcto ni recomendado utilizar dosímetros personales como dosímetros ambientales en paredes. Básicamente porque su calibración no se ha realizado de esa manera. No se ha calibrado sobre una pared, no se ha calibrado sobre hormigón, sobre concreto, ni tabiquería, ni nada así. Bien, en ese caso, lo correcto es utilizar la magnitud H asterisco, ¿cierto? Existen dosímetros de área, eh, que son como unos cilindros normalmente, que se pueden dejar en áreas de trabajo y eso sí está diseñado para poder evaluar esas áreas y no un dosímetro personal. Dice luego que en la vigilancia radiológica rutinaria se interpretan los valores de estas magnitudes operacionales como una evaluación suficientemente precisa de la dosis efectiva y de la dosis en piel. Esto de aquí lo extraje desde
ICRP-103. Bueno, entonces finalmente tenemos dos magnitudes operacionales, equivalente de dosis ambiental, que normalmente la medimos con detectores, dependiente de que existan algunos dosímetros, son muy poco utilizados, ¿cierto? Normalmente medimos con detectores H asterisco 10 y existe por otra parte el equivalente de dosis personal, que es la otra magnitud operacional y que normalmente lo que más ocupamos nosotros es el HP10. Entonces nuestro informe dosimétrico viene en términos de HP. Bien, entonces nos llega el resultado de dosis en términos de HP, o sea, de equivalente dosis personal, y que lo comparamos nosotros entonces después con los límites de dosis. Lo mismo, cuando hacemos un levantamiento radiométrico, utilizamos un detector, por ejemplo, una cámara de ionización, medimos en H asterisco 10 y lo utilizamos después para, considerando muchos otros factores, proyectar una dosis, ¿cierto? Y compararla respecto al límite. Entonces, en términos generales, lo que hacemos es medir en magnitudes operacionales para comparar con las magnitudes limitadoras. Pero el problema no se nos acaba acá, porque no solamente tenemos haces externos de radiación, sino que también tenemos otro riesgo cuando trabajamos con fuentes no selladas. Y ese riesgo es de contaminación. Y la contaminación puede ser interna o externa. Entonces, nuestra estimación de dosis, de dosis efectiva, no se limita solamente al valor de HP, sino que también se tiene que proyectar como el valor de E50. E50 corresponde a la dosis efectiva comprometida, que es una estimación. ¿Cómo se hace esta estimación? Normalmente lo hacemos de dos formas, o hacemos mediciones in vivo con un contador de cuerpo entero, o in vitro, que es lo más común, mediante muestras de orina usualmente. Esto aplica, por ejemplo, para la gente que trabaja con fluo, o sea, con yodo 131. ¿Cómo se calcula este E50? Bueno, aquí una ecuación, ¿cierto?, que considera un factor que estima el valor de Siever por cada becquerel que nosotros tenemos. Tenemos también esta I que viene de intake, bien, que es el concepto de incorporación. Y tenemos aquí entonces por inhalación, esta primera parte es por inhalación, y luego del signo más vendría todo esto de aquí que es por ingestión. O sea, nosotros podemos incorporar radionúclidos por inhalación, por ingestión y obviamente también a través de la piel. Entonces, fíjense que nuestra estimación de dosis ya no solamente se remite a haces externos, sino que cuando trabajamos también con radionúclidos en estado líquido, por ejemplo, o básicamente fuentes no selladas, también tenemos que considerar la incorporación como un incremento de la dosis efectiva. Para esto, como hacemos este tipo de mediciones o qué magnitudes están asociadas al trabajo con fuentes no selladas, bueno, las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son de alguna manera el, la transformación, luego si la transformación voy a decir desde algo que se encuentra en una superficie o en el aire y que nos permite tratar de estimar una dosis asociada, una potencial dosis asociada a esa contaminación. Entonces tenemos por una parte la contaminación derivada en superficie, que básicamente es cuántos becquerel tengo por centímetro cuadrado, ¿bien? Y por otra parte tenemos la concentración derivada en aire, que es conocido como DAC, y que guarda relación con cuánto es la actividad que tengo por metro cúbico de aire. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos mediciones con un monitor, con una bomba, un equipo de aspiración de aire, que cuantifica de alguna manera la actividad que está presente en el aire. En el caso de las superficies, monitoreamos normalmente con un detector de ventana terminal, ¿cierto? Con el objetivo de poder estimar actividad. Fíjense que aquí nosotros no estamos estimando dosis, estamos estimando actividad en superficie y actividad en aire. ¿Por qué? Porque luego de eso nosotros podemos aplicar un factor para poder estimar cuánto sería la potencial dosis por incorporación o por migración de ese radionúcleo a nuestro cuerpo.
¿Cómo aplicamos estos conceptos en nuestro trabajo diario? Bueno, eh, nosotros tenemos vigilancia radiológica por haces externos mediante la dosimetría, ¿cierto? Entonces nosotros damos cumplimiento a lo que indica el decreto supremo número 3, utilizamos un dosímetro con una frecuencia de cambio máxima trimestral y recibimos, cuando lo entregamos, ¿cierto? Se realiza la lectura y el laboratorio nos entrega entonces un informe dosimétrico. Es súper importante que este informe dosimétrico no lo tomemos como simplemente un documento, sino que ocupemos su información para poder aplicar la optimización de la protección radiológica. O sea, que finalmente no sea simplemente ver el número y firmar, ¿ya? O sea, tratemos de ver de qué manera podemos minimizar nuestra dosis sin incrementar los costos. El certificado de historial dosimétrico es un documento que emite exclusivamente el ISP, ¿cierto? Y corresponde a un resumen de las dosis de los últimos años. Además, cuando nosotros vamos a comenzar a operar una instalación radioactiva y periódicamente es recomendable realizar evaluaciones de puestos de trabajo. Esto quiere decir que nosotros con un equipo, con un detector, vamos a medir bajo ciertas condiciones de disparo o de uso de una fuente en ciertos lugares que son considerados puntos de interés radiológico, ¿cierto? Y vamos a finalmente proyectar una dosis para ese lugar. Es parte de la vigilancia de áreas. Aquí vemos un ejemplo de un levantamiento radiométrico, fijamos puntos de interés radiológico con letras, ¿cierto? Y que corresponde siempre a lugares donde existe ocupación. Eh, y bajo, bueno, todo un protocolo de cálculo, nosotros podemos llegar a estimar cuánto sería la dosis anual producto de el uso de este equipo o esta fuente. Aquí hay un tema bastante controversial, que es el uso de tasas de dosis instantáneas, ¿cierto? De valores IDR, que es ojalá no me reten por esto, pero es un mal criterio utilizado lamentablemente por Ceremi. Eh, Básicamente lo que está ocurriendo con esto es que se nos complejiza el uso o la aplicación el uso de radiación ionizante porque nos encontramos eh, de repente con un incremento en los costos por tener que blindar donde realmente no era necesario blindar. No sé, lugares, por ejemplo, por encima de 2 metros de altura donde no hay nadie, en el marco de una puerta, o simplemente por el hecho de medir valores de tasa de dosis instantánea, entendiendo que si yo mido en un CT, por ejemplo, 200 microsievert hora en la puerta, quiere decir que si yo pasara una hora en esa puerta me llevaría 200 microsievert. Pero no es eso lo que ocurre en la práctica. Eso nosotros lo tenemos que ponderar según el número de disparos, tenemos que ponderarlo por muchas cosas, ¿cierto? Bien, no vamos a entrar más en polémica, probablemente en otro momento podemos hablar de eso. Pero un levantamiento radiométrico debiera ser eso. Debiéramos nosotros evaluar en términos de H asterisco 10 en distintos puntos, atrás de barreras y en lugares que tienen ocupación, puestos de trabajo, por ejemplo, o lugares donde transitan miembros del público, y luego proyectar esas dosis al año. En conclusión, las magnitudes operacionales que medimos con detectores y con dosímetros nos sirven para estimar de manera conservativa una dosis y comparar esta dosis calculada con las magnitudes limitadoras. Como criterio, desde el punto de vista de la aplicación de las magnitudes derivadas, principalmente contaminación derivada en superficie, eh, aquí saqué un extracto, ¿cierto? Dice, así el establecimiento de un área controlada o zona controlada, ¿cierto? Tendrá como objetivo limitar la propagación de la contaminación más allá del área de trabajo. Por ejemplo, si estamos trabajando en radiofarmacia, medicina nuclear, nosotros determinamos, ¿cierto?, que el sector de los box, el sector del laboratorio caliente, es considerado un área controlada. Y por tanto, debiéramos tener medidas que nos permitan limitar la probabilidad de propagación de esta contaminación o potencial contaminación fuera del recinto. Ahora,
si es que nosotros no tenemos la capacidad de medir, tendríamos entonces que suponer que todo lo que está allí fue contaminado. ¿Bien? Por eso acá dice, en áreas donde pueda surgir contaminación superficial o se sospeche su presencia, si no tenemos detector, tenemos que sospechar su presencia, se debe considerar que toda el área y su contenido están contaminados. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a sellar ni nada por el estilo. Quiere decir que vamos a tomar medidas. Por ejemplo, el uso de cubre calzado, el uso de dobles guantes, ¿cierto? Y retirarlos antes de salir y depositarlo en un lugar dentro del área controlada. Eh, bien, ahora, ¿qué tan exactamente medimos? Porque hemos hablado ya acerca de por qué medimos, pero ahora, ¿qué tan exactamente medir? Y lamentablemente tengo que decirles que medimos de manera muy poco exacta y muy poco precisa. Fíjense que, por ejemplo, en este levantamiento radiométrico que yo les mostraba recién, que es en un mamógrafo, si se fijan aquí dice Vox mamográfico, las energías de los fotones que nos van a estar llegando después de la dispersión en el paciente y en el mismo equipo y en las cosas que están dentro del box, los fotones que nos van a llegar afuera, no van a ser de la energía nominal del mamógrafo, va a ser radiación dispersa de muy baja energía. Y fíjense que si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, en este caso, 30 keV, que debe equivaler más o menos como a 48 kb, más o menos, tenemos una subestimación de un 50%. O sea que si nosotros medimos 100 microsieverts hora, realmente había 200. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque las cámaras de ionización en su composición tienen materiales que actúan como blindantes para fotones de baja energía. Entonces, ya tenemos un problema. Nosotros tendríamos que corregir entonces en función de la respuesta de energía, pero ni siquiera sabemos la energía de los fotones que nos están llegando dispersos. Podemos llegar a estimarlos más o menos. Pero fíjense que el acto de medir ya tiene inserto un factor importante de un error sistemático. Esto es un error sistemático que nosotros podríamos cuantificar. Y por otra parte, cuando nosotros medimos con dosímetros, este es un ejercicio de intercomparación, fíjense que todos estos valores debieran estar aquí en el 1, pero fíjense que están todos por arriba, incluso uno está midiendo 40% más. ¿Y qué ocurre con esto? Que tenemos cumplimiento 100%. ¿Y por qué? Bueno, porque en nuestro criterio de vigilancia, ¿cierto? En el uso de este tipo de dosímetros, la sobreestimación es algo deseable, más allá de normal, es deseable. Entonces, fíjense que nuestro objetivo entonces en la medición no es medir exactamente, sino que tiene que estar más asociado a medir de una manera tal que se ofrezca una protección a las personas. Eso es lo que nosotros estamos buscando, proteger a las personas. En el caso de contaminación derivada en superficie nos pasa lo mismo. Fíjense que, ¿qué tan exactamente nosotros podemos medir? Bueno, si nosotros tenemos aquí un punto de contaminación, ¿cierto? Tenemos acá un detector, la probabilidad de que llegue una partícula cargada o que llegue un fotón. Primero, las eficiencias para fotones de este tipo de detectores no presurizados y gaseosos es súper baja, es inferior al 1%. Entonces, normalmente no debiéramos ocupar este tipo de Geiger para medir fotones. Lo ocupamos normalmente para medir partículas cargadas. Pero resulta que la probabilidad de interacción de las partículas que están en una superficie con el detector es súper baja. Es probable que se atenúe en el mismo detector antes de llegar al volumen sensible. Es probable que esa partícula salga, como en el caso de este número 5, ¿cierto? O sea, es tan alta la incertidumbre. Y además que el fenómeno que nosotros estamos observando en este caso, que es el decaimiento radiactivo, es por naturaleza estadístico. O sea, si yo les digo, por ejemplo, y daba el mismo ejemplo la vez pasada, que tengo hago una medición, hago una estimación, un cálculo, y me da que tengo 0,5 becquerel por centímetro cuadrado, yo tendría que interpretar literalmente que tengo media desintegración por cada segundo, por cada centímetro cuadrado que evalué.
Pero resulta que un átomo no se puede desintegrar medio átomo. Por tanto, medio becquerel no existe. Lo que existe es que probablemente cada 2 segundos un átomo se haya desintegrado. Es más, cuando yo digo que medí un becquerel, no quiere decir que estoy midiendo una emisión. La emisión no es lo mismo que la desintegración. Puede ocurrir una desintegración sin emisión, sin la emisión de esa partícula que quiero detectar. Entonces, las incertidumbres son muy grandes asociadas a este tipo de mediciones también. Entonces, basado en ello, es que tenemos entonces que aplicar este concepto de optimización de la protección radiológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a medir con el objetivo opuesto, no solamente en comparar respecto a los límites, sino que de aplicar nuestro criterio para que las magnitudes de las dosis a las personas sean tan bajas como sea razonablemente posible alcanzar. Y no nos vamos a obsesionar con lograr la medición. Si yo mido una vez y me da 1 milisievert hora, no voy a querer seguir midiendo allí durante una hora conmigo mismo, ¿cierto? Para saber cuánto era. O sea, en ese momento tengo que salir de ese punto. Si es que nosotros queremos evaluar cuánto es la dosis que se lleva una persona adentro, trabajando con un angiógrafo, por ejemplo, no necesitamos que yo me quede adentro del equipo mientras está disparando. Yo puedo dejar la cámara en un lugar que obviamente no intervenga, ¿cierto? No tenga dispersión, y hacer la medición. Pero siempre nosotros tendríamos que tener en nuestra mente el concepto de optimización, ¿bien? Que las dosis de todas las personas sean tan bajas como sea razonablemente posible alcanzar. Incluso si yo quiero habilitar un equipo, eh, y quiero, no sé, habilitar 10 box. Bueno, más conviene en ese caso caracterizar el equipo y no disparar en los 10 box, si es que todos los box son hechos de la misma manera. No sé si me hago entender, pero básicamente nuestras mediciones tienen que estar siempre de la mano del concepto de la optimización y de la justificación, obviamente. Finalmente, como criterio, eh, el uso y la aplicación de magnitudes operacionales y magnitudes derivadas busca reducir las dosis que reciben las personas, por lo que siempre se debe tender a la sobreestimación. O sea, si nosotros medimos, por ejemplo, 1,6, yo recomiendo, esto es una recomendación mía, recomiendo 1,6 becquerel por centímetro cuadrado, recomiendo entonces no aproximarlo a 1,5, sino que llevarlo a 2. ¿Bien? Ese concepto. Las incertidumbres asociadas a estas mediciones son grandes, por lo que su uso debe ser orientativo con el objetivo de tomar decisiones conservadoras. Decía también en la charla pasada que estadísticamente medir 2,4 microsievert hora es exactamente lo mismo que medir 2,6. No hay ninguna diferencia. El acto de la medición o evaluación debe vincularse siempre con los principios de protección radiológica, por lo que el hecho de medir no significa necesariamente que debemos agotar las instancias de cuantificación. Si esto supone un incremento significativo de dosis y menos aún si pone en riesgo la seguridad de las personas. Si tenemos un derrame, y voy a medir con mi Geiger un bulk de flúor 18 y estoy midiendo 500 microsievert hora, por ejemplo, no necesito saber si es que es 501 o 499. Eso es suficiente como para tomar una medida conservativa, ¿cierto? Y alejarse y determinar si es que vamos a descontaminar o no vamos a descontaminar. Ese es un punto importante. El hecho de que exista una contaminación no quiere decir que inmediatamente nosotros debemos tomar la decisión de descontaminar. Y esa fue la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por tu presentación, por tu tiempo, por querer participar con nosotros. Eh, no sé si alguien quisiera hacer un comentario, alguna consulta, alguna pregunta.
Eh, Luis Reyes pregunta en el chat, en el caso que mencionaste de una sala de mamografía, cuando medimos con una cámara de ionización nueva, calibrada en origen con una respuesta a energía similar a la que mostraste en ese caso, ¿cómo se reportan las lecturas obtenidas? ¿Asociamos la respuesta a energía en incertidumbre o corregimos por un factor de acuerdo a la respuesta a la energía? Pregunta Luis. Eh, Qué difícil la pregunta. A ver, ¿qué haría yo? Si el fabricante me entrega una curva de respuesta en energía, yo considero que lo correcto es corregir. Tal como corregimos por un factor de calibración, por ejemplo, en este caso nosotros tendríamos que considerar la energía de los fotones que están llegando. Es lo que yo haría, ¿bien? Siempre y cuando yo tenga la capacidad de estimar, en este caso en un mamógrafo, lo que uno podría hacer sería estimar la energía máxima de los fotones que salen en función del valor kbp y considerando el ángulo más desfavorable con el que se generaría el efecto Compton. Y con eso tú podrías llegar a estimar más o menos cuánto sería la energía de los fotones que llegan. No sé si se responde. Y Claudio también dice que el problema no lo posee Ceremi, sino que la dipol. Bueno, sí, la dipol es la que entrega esas directrices, la que entregó esas directrices. Claudio pregunta si recomiendas o da alguna consideración para medir en Kerma en aire, tal como lo considera el NSRP 147 para tubos de rayo. Mira, en el caso del valor Kerman-Aire, primero, lo que podrían recomendar sería, bueno, las personas que puedan tener la capacidad de tener una cámara de ionización que esté calibrada en Kerman-Aire, lo pueden hacer. No obstante, lo que va a exigir siempre Ceremi y, e incluso la SECHEN va a ser medir las magnitudes operacionales. En Chile, por lo menos, por lo que yo he visto, no se utiliza el valor de Kerman aire normalmente como para fines de protección radiológica. José Luis tiene la mano levantada. José, ¿cómo estás? Hola Leo, excelente. Buena charla tuya. Gracias. Oye, siempre llama la atención cuando estamos hablando de los tipos de calibración de los detectores de radiación. Eh, yo mando a la SECHEN un detector para que me lo calibren en HP10 o lo que sea, digamos, o H asterisco D, para hacer mediciones ambientales, pero la forma en que lo calibran no va a ser nunca la forma en que yo lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no me lo calibran en magnitudes de protección radiológica de verdad. Me lo calibran un haz de radiación directo, KB, cesio, ese hace muy bien conocido, con una distribución de energía muy conocida, donde usaba la energía máxima, digamos, en el caso de usar rayos X. Pero cuando uno lo utiliza detrás de, como tú dices, un mamógrafo, yo no tengo claro cuál es la energía que está usando, que está llegando a ese detector. No la tengo clara. Por más que yo pueda hacer una asunción, aproximación, como tú decías, de con tanto kilovolt, llega tanto kef, no sé qué, pero realmente tengo una distribución energética que va desde cero hasta cierto valor y cualquiera de esas distribuciones energéticas está muy, muy lejos de lo que la energía, aunque fue calibrado el detector. Entonces, usar un factor de calibración energético, teniendo en cuenta una distribución energética de un haz de radiación con ciertos parámetros de HBL, que es en fondo para caracterizar ese de rayos X. Un factor para llevar que la medición que estoy haciendo detrás de un muro plomado de una dispersión que tengo, es decir, desde el punto de vista físico, eh, incerteza es poco. Incerteza es poco. Yo digo, estamos jugando a usar estos equipos, estos juguetes para medir algún valor como tal, pero que
trazarlo directamente al laboratorio en que fue calibrado es una quimera, es una quimera. Estoy hablando, el error puede ser de 50%. Recuerdo, no sé si hay algunos que están acá, yo hice una comparación, invité a Carlos Garzón y trajo dos cámaras eh, ambientales, digamos, dos cámaras de ionización, y le hicimos en la clínica, pusimos un equipo de rayos y estaba pensando en que podíamos repetir ese ejercicio, algunos acá en Santiago por lo menos, y pusimos un medio dispersor debajo del equipo de rayos, un PMMA, qué sé yo. Y pusimos todas las cámaras con las que íbamos a hacer levantamiento radiométrico, las pusimos en dos condiciones. Una, a 2 metros de ese medio dispersor, pero sin ningún blindaje en el medio. Y luego detrás de un muro, para ver si todas eran comparables, todas calibradas recientemente por la Sechen y todo esto. Estoy hablando hace unos cuantos años. Y resulta que ninguna coincidía. La distribución de los valores era muy elevado, muy elevado. Incluso Carlos Garzón dijo, no lo hago más, porque son dos mismas cámaras calibradas, tenían respuestas diferentes a ese polinergético de baja energía completo. Entonces, es bastante complicado. Entonces, me quedo con juguemos a igual a hacer mediciones y asumir que el valor que me está dando es el correcto, porque además tenemos todo eso que tú planteabas. Cuando ponemos plomo, estamos plomando las bajas de energía. Entonces no me queda el espectro energético que es de un lado y el otro es completamente distinto. Entonces, cuando yo digo que yo mido de un lado del plomo y del otro lado del plomo y me da esta dosis, estoy midiendo dos haces distintos, dos energías distintas. Entonces, desde el punto de vista física, es, es muy complicado. Y, y lo otro, la pregunta que te iba a hacer, es solamente hacer el comentario porque sé que eso es el meollo del asunto en el tema de los levantamientos rométricos. Como tú dices, hacemos levantamiento rométrico y lo estamos haciendo mal, de per se. Pero es lo que hay. No hay otra forma. Es imposible que calibren. Y lo mismo que los dosímetros de dosimetría personal, a ninguno lo calibra, no calibra ningún dosímetro durante 3 meses en radiación dispersa para ver de verdad la dosis que llega. No, es con enlaces directos y demás, porque como la incerteza en las bajas dosis o en las bajas energías, porque al final es eso, son tan grandes que se salen de la corneta esa como tal, y entonces mejor esa ni la miramos. Claro, ¿para qué están hechos la dosimetría personal? Para los accidentes, para dosis elevadas, para protección radiológica como tal. Pero quería preguntar, hablando de dosimetría personal, ustedes, bueno, en GeFISIC, que tiene dosímetros y eso, han comparado, han roto ese mito de que el dosímetro personal en el cuerpo mide de forma distinta que en el muro. ¿A qué voy? Agarrar un grupo de dosímetros y ponerlo en un muro, poner un grupo de dosímetros en un fantoma de agua, en el fantoma donde se calibran, digamos, los dosímetros, irradiarlo, pero no puede ser con radiación directa, ¿ya? Porque si es con radiación directa no es la misma condición en que se trabaja, pero si hay igual con radiación directa, a ver cuánto es realmente la diferencia de backscatter del agua, que hace muy diferente la dosimetría ambiental de eso. Es solamente si ustedes han hecho ese ejercicio, más allá de que no es lo mismo medir un dosímetro en el aire o en el muro con respecto a una persona. Pero ¿se ha medido esa diferencia? No, no lo he medido porque no he podido conseguir tener una pared. Tendría que fabricar un muro y un fantoma y ocupar el fantoma de agua. Entonces, como que no he podido. Porque muchas veces nos quedamos con el cuento de que no se te ocurre hacerlo porque no es lo mismo. Sí, claro, no es lo mismo. Pero no es lo mismo medir delante o detrás del plomo porque el cambio energético. Y todos lo hacemos. Sí, Y sería interesante, o algún alumno de la universidad, sobre todo en la Universidad de Paraíso, Tecnólogos Médicos, hacer para derribar ese mito, o a lo mejor no es un mito, ¿ya? De cuánto es la diferencia. El amor se puede estimar, a ver, se puede estimar con el backscatter del agua, cuánto le va a llegar al dosímetro, pero estamos hablando de energías muy bajas. sí. Estamos hablando de protección radiológica, estamos hablando
radiación dispersa. Entonces, no me queda claro, es decir, la teoría son distintos, pero no me queda claro si lo distinto es mucho, Correcto. porque con fotones de muy baja energía no creo que tenga mucho scatter que me sume. Sí, Ya, bueno, habría que investigarlo. ya. Gracias, Leo. Muy buena Gracias. la charla para avanzar. Súper. Muchas gracias por la pregunta, José Luis. Em, bueno, para ir concluyendo ya también, porque nuestro invitado también tiene que sacar su auto, ¿cierto? Em, bueno, contarles dos cosas. Primero, la siguiente charla de nuestro ciclo de webinars tiene por nombre Niveles de Referencia, ¿ya? Una herramienta para la optimización que la va a dictar Carlos Úbeda, ¿ya? A fin de mes. Y nada, nuevamente agradecer por su tiempo, por su excelente presentación, Leo. Nuevamente, gracias por participar. Esperamos seguir en contacto y nuevamente en futuro volver a verte por acá. Así que Gracias. Gracias a muchas ustedes gracias, Leo. también. Chao. Chao.